Doreen Irving fue reina de las brujas negras durante la década de 1960. Después de un año en el puesto, decidió renunciar para darle la oportunidad a otra chica más joven. Solo unos meses después, aceptó al Señor Jesucristo en su corazón en un congreso al que asistió, al que originalmente tenía la intención de ir solo para insultar al reverendo. Fue ahí cuando empezó su verdadero tormento, porque a partir de ese momento, cada vez que ella intentaba entrar a una iglesia, su cuerpo y su mente desconectaban. Ella entraba, perdía el conocimiento y cuando volvía a reaccionar minutos después, al parecer había destruido Biblias, arruinado altares, y aunque ella no tenía memoria de eso, todos a su alrededor aseguraban haberla visto a ella haciendo esas cosas. Todo esto la llevó a pedir ayuda y terminó sometiéndose a 7 meses de constantes liberaciones hasta que el último de los 47 demonios que tenía en su cuerpo pudo ser expulsado. Pero esos demonios no entraron así nada más. Hubo un antes, un durante y un después de estas liberaciones. Y eso es lo que les vengo a contar hoy. Así que con eso, claro, comencemos. Doreen Irving nació y creció en la zona del East End de Londres. Su infancia estuvo llena de pobreza y escasez debido a la Segunda Guerra Mundial, a que su padre era alcohólico y que en total eran 5 hijos. La mamá, aunque estaba presente de forma física, dependía emocionalmente del papá, al cual iba a traer al bar la mayoría de las noches para regresarlo a casa mientras este se caía de borracho. Como la mayor de sus hermanos, Doreen constantemente quedaba a cargo de todos los niños e incluso a veces de los hijos de los vecinos. Debido al hambre y su preocupación porque los otros niños tampoco tenían comida, tuvo que aprender a robar desde muy temprana edad. Doreen admite haberle orado a Dios cuando era niña algunas veces, pidiéndole que la situación cambiara en su casa, pero cuando no obtuvo respuesta lo descartó por completo, decidiendo que para ella no había ningún Dios y que no servía de nada orar. Sin embargo, Doreen y sus hermanos seguían asistiendo a la escuela dominical, más que nada para obtener la comida que les daban ahí. Durante los servicios se la pasaba burlándose de los niños que llegaban con su familia, bien vestidos y limpios. 3 cosas que ella no se podía permitir. En su libro testimonial llamado De la brujería a Cristo, ella cuenta que nunca se olvidó de sus días en la escuela dominical a pesar de todo, e incluso guardó durante muchos años uno de los libros con himnos que le otorgaban en la iglesia. El único problema es que, como prestaba atención solo de vez en cuando, entendió que los ladrones no podían entrar al reino de los cielos. Y claro, ella robaba comida para sobrevivir. Entonces llegó a la conclusión de que no había oportunidad para ella de entrar al reino de Dios. Si hubiera prestado un poco más de atención, se hubiera dado cuenta de que en realidad la salvación es por gracia y no por obras. Pero era una niña de 10 años captando retazos de información día sí y día no, además de que Satanás no pierde oportunidad para hacernos creer que Dios no nos aceptará. Cuando Doreen tenía 11 años, su padre empezó a engañar a su madre y esta, que dependía emocionalmente de él, tuvo un intento de suicidio fallido. Por último, decidió abandonar a toda la familia, dejándole una nota a Doreen por ser su hija mayor que decía: "Querida Dolly, mamá se ha ido y ya no volverá a casa. Sé una buena chica y cuida de los demás por mí. No llores. Con amor, mamá". Doreen Irving nunca más volvió a ver a su madre después de eso. El papá, por otro lado, no tardó ni 24 horas a partir de que la mamá se fue en llevar a su amante y presentársela a sus hijos como su nueva mamá. Doreen nunca se llevó bien con su madrastra por más de una razón. La primera es que en cuanto llegó la dejó a cargo de los 2 hijos que ella ya tenía por su propia cuenta. Y en segunda, porque trataba mal a sus hermanos. En cuestión de 2 años la mujer tuvo otros 2 hijos, uno por año, y la que se tenía que hacer cargo de todos ellos era una niña de 13. Además, ahora estaba en la secundaria y lo único que obtenía de parte de sus compañeros era bullying, porque Doreen nunca podía estar limpia debido a la escasez en su hogar. El bullying, la falta de padres, la pobreza y tener que estar a cargo de casi 10 niños a tan corta edad la llevó a decidir escaparse de casa. En su primera huida, Doreen pasó la noche en casa de una señora que le abrió la puerta muy amablemente al verla perdida en una nueva ciudad. Lo que ella no sabía es que a la mañana siguiente la señora llamaría a servicios sociales. Ellos le preguntarían por qué había huido y ella, al contarlo todo y el ser obligada a volver a casa, se ganaría la mayor paliza que su padre podía darle. Al acabar, el hombre la amenazó que si volvía a decirle a alguien la situación que vivían en casa, la volvería a golpear. La siguiente vez que intentó escaparse fue peor todavía, porque en esta ocasión sí lo logró y, pensando que el dinero le daría la felicidad, se escapó a las calles de Londres a la edad de solo 14 años. Lamentablemente, lo que Doreen encontró en Londres fue la prostitución. Ella lo dice en su libro como que no tenía un trabajo y era bonita, además de que en la casa en la que pagó habitación para pasar la noche resultaba que vivían otras chicas que se dedicaban precisamente a eso. Por lo mismo, Doreen dice, y cito textualmente: "No todas las prostitutas procedían de un hogar pobre e infeliz como yo. No a todos se les había negado el amor y el cuidado de sus padres, pero todos parecían tener una cosa en común: la soledad. Todos buscaban la felicidad y consideraban que el dinero era la clave de esa felicidad. Así razonan muchas prostitutas, sin darse cuenta de los muchos peligros
peligros y riesgos ocultos de una vida así, ninguno tan atractivo como el dinero. Las decepciones y decepciones, especialmente las de los hombres, empujan a otras mujeres al mismo camino. Amargura y soledad también, y un impulso de devolverle el golpe a la sociedad. Todas estas cosas juntas sin duda habían sido mías. Así fue como yo también, como una solitaria joven de 14 años, me uní a las filas de las mujeres del crepúsculo. Entré en la profesión más antigua y vergonzosa del mundo. Media vez entró en este camino, logró hacer dinero, tener ropa bonita y amigos que se dedicaban a lo mismo. A la vez, Doreen cuenta que por esos días tuvo su primer encuentro con el Ejército de Salvación, donde los vio en grupo a mitad de la acera y una de las chicas le cantaba himnos al Señor. Tan pronto como vio el rostro lleno de paz y alegría mientras cantaba, se dio cuenta que todo el dinero, ropa y amigos que había hecho le hacían sentirse increíblemente pobre comparada con la otra chica. Con todo, siguió ejerciendo la prostitución hasta que unos meses después fue contratada en un club de striptease y muy pronto se convirtió en la estrella principal. Debido a su fama, pudo empezar a alquilar un apartamento en una de las zonas más destacables de Londres, además de conseguir mucha ropa y joyas. Y aquí Doreen dice: para esta ágil chica Courtney, la nueva vida fue un empujón. Estaba ganando mucho más dinero que nunca, la prostitución también era mucho más rentable. Dejé las calles secundarias de Paddington y alquilé un piso grande en Mayfair. Esto significaba que podía cobrar más por mis favores. Para mí, Soho era el mejor lugar del mundo, mucha ropa, dinero y joyas. Incluso empleé un limpiador para cuidar el piso. Ahora yo era la señora en más de un sentido. Realmente estoy subiendo en el mundo, pensé. De hecho, me deslizaba cuesta abajo lo más rápido que podía. De hecho, sí. En esta parte del libro ella describe lo muy sola y vacía que se sentía mientras hacía su show de striptease enfrente de todos. Empezó a fumar en exceso, a beber sin control y muy pronto cayó en sustancias como la heroína. Tras su primera dosis, Doreen cuenta que le dio la sensación que por fin había encontrado la felicidad que tanto buscaba. Pero tan pronto como el efecto empezó a pasarse, la invadió una tristeza más grande que la que tenía antes y eso la hizo anhelar otra dosis. Automáticamente Doreen Irving era una adicta y su vida de lujo se echaba a perder porque estaba estropeando su belleza y agilidad debido a las sustancias. Enfermó tanto por las drogas que perdió su empleo como stripper y no tenía fuerza para prostituirse. Ante eso empezó a robar para sobrevivir y fue en uno de esos robos donde la atraparon y la condenaron a 3 meses de prisión. El asunto es que en prisión no le iban a proporcionar heroína, así que la metieron en una celda totalmente acolchada para que no se lastimara durante el proceso de abstinencia. Sudores fríos, pesadillas y alucinaciones, esos fueron sus días en prisión hasta que su cuerpo por fin dejó de necesitar las sustancias. Cuando concluyó su tiempo en prisión, Doreen prometió no volver a las drogas, no volver a prostituirse y no volver a prisión nunca más. En efecto, nunca más volvió a prisión, pero en cuanto salió, volvió a las drogas y la prostitución. ¿Recuerdan que ella guardaba un librito de himnos de la escuela dominical? Bueno, aún lo tenía y solía leerlo después de su actuación en el club de striptease. Ahí es donde Doreen se topa con 2 chicas que de una u otra forma le cuentan que son satanistas y aceptan llevarla al templo satanista al que pertenecían. Como la ubicación era un secreto, la llevaron con los ojos vendados y ahí fue la primera vez que Doreen presenció todo un culto a Satanás con todo lo que uno se puede imaginar. Lo curioso acá es que en esa primera visita el principal satanista la buscó a ella específicamente entre 500 personas que estaban ahí solo para invitarla a llegar a la siguiente reunión, así que asistió a la siguiente y a la que le siguió a esa. En cuestión de unos meses, Doreen Irving estaba haciendo su ritual inicial para ser hija de Satanás, a lo cual dice: para mi sorpresa fui juramentada como suma sacerdotisa, un gran honor en los círculos satanistas. Cuando protesté diciendo que no estaba preparada para tal lugar de honor, el principal satanista dijo que era una petición del gran Lucifer mismo y que debía ser obedecido. Bien dicen que las vidas más marcadas por el infierno suelen ser para las que Dios tiene mayores planes. En su tiempo como satanista, Doreen podía escuchar literalmente la voz de Lucifer, verlo materializarse enfrente de ella e incluso llegó a verlo materializarse enfrente de toda la congregación. Como dice la palabra, nosotros solo somos vasijas, los seres humanos no tenemos ningún poder. Sin embargo, si servimos ya sea al cielo o al infierno, el Señor al que sirvamos va a poner de su poder en nosotros, como por ejemplo Dios nos da dones por amor. Él no necesita darnos nada porque Él lo puede todo, pero lo hace porque quiere que seamos parte de su plan perfecto. Mientras que el infierno también puede dar poderes, pero con un precio muy alto que casi nadie ve porque está escrito en letra pequeña. Y Doreen más tarde iba a pasar por esas consecuencias. Pero mientras tanto, Satanás le había dado el poder de leer la mente, hacerse invisible e incluso caminar por el fuego y salir intacta, entre otros poderes que ella va mencionando en el libro. Los lectores
ustedes pueden preguntar si era realmente posible que alguien empapado en el mal como yo estaba en mi posición de suma sacerdotisa pudiera convertirse maravillosamente al Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que Jesús murió por quien sea, murió por los satanistas. Llegaría el momento en el que cambiaría de maestro y serviría al más grande de todos. Pero no todavía. A pesar de todo, Doreen conservó en oculto el libro de himnos que le habían dado en la escuela dominical. Ya no los leía, claramente, pero los seguía guardando. Muy pronto pasó del templo satanista a unirse a una aquelarre de brujas negras. En este lugar, no solo sus poderes dados por Satanás iban en aumento hasta poder levitar, sino que con las brujas negras vio y participó en más perversiones sexuales que lo que vio y participó en el templo satanista. Ella literalmente dice que por esa época podía cometer más maldad en una sola noche que mucha gente en toda su vida. Fue en una de esas noches, a mitad de un ritual en el bosque, que aparecieron 3 hombres desconocidos a lo lejos, y para ocultarse de ellos, Doreen se hizo a sí misma y a las otras brujas que estaban con ella totalmente invisibles. Los 3 hombres resultaron ser un pastor y 2 periodistas que buscaban pistas de que hubieran brujas en el condado. Pasaron entre ellas sin darse cuenta que estaban ahí y se terminaron yendo a casa al no encontrar lo que buscaban. Todos estábamos muy divertidos. La historia se contó en otros aquelarres y mi fama se extendió por el extranjero. Algunos pueden pensar que es extraño que el Señor no permitiera que el predicador local viera a las brujas. Sin cuestionar la voluntad del Señor, podemos estar absolutamente seguros de que Él tenía su propio propósito al no permitir que su siervo viera. El Señor ciertamente no permitió que su siervo fuera lastimado porque traté de maldecir al predicador, pero no funcionó. Había una barrera entre mi poder y el predicador, que era un hombre de gran fe y coraje. Me quedé perpleja, mis poderes nunca antes habían fallado. No tenía idea de que un poder mucho mayor que el de Satanás estaba protegiendo a este hombre, el gran poder del Señor Jesucristo, quien conquistó la muerte, el infierno y a Satanás en el lugar llamado Calvario. Después de eso, como sus poderes iban en aumento, se postuló para ser reina de las brujas negras. Parte de las pruebas para ser reina era demostrar sus poderes y atravesar una hoguera gigante de la mano de Lucifer mismo para salir intacta al otro lado. Y sí, Doreen lo hizo. Uno puede reírse de las leyendas de la brujería cuando las evidencias del mal no están a la mano o nunca se han presenciado, pero si alguien hubiera estado en el páramo esa noche, no se habría reído. Sé que la brujería es real, ¿no estaba yo en la cima como reina de las brujas negras? Cabe decir, y Doreen lo explica, que los miembros de la brujería y el satanismo son gente común, abogados, enfermeras, drogadictos, hombres y mujeres de negocios a los cuales no se les nota que están metidos hasta el fondo en los poderes del infierno. Mientras tanto, es por esas fechas que Doreen fue coronada como reina de las brujas negras durante un año con todos los lujos que eso le traía, pero tan pronto como renunció al puesto, perdió todos los privilegios y tuvo que volver a la prostitución. Aún así siguió adorando a Satanás. Con el paso de los años le empezaron a surgir dudas de si el infierno era un lugar tan bueno como la gente le había pintado, ya que al parecer en el templo satanista y entre las brujas se decía que entre más maldad hicieran, iban a poder reinar sobre los demonios cuando llegaran al infierno. Entonces Doreen empezó a dudar, y cuando las preguntas persistieron y no obtenía una respuesta clara, fue que decidió dejar la brujería y el satanismo. Ella dice en el libro que fue nomás por si acaso, el infierno no era tan bonito como se lo habían hecho creer. Su deseo de salir de eso se vio truncado cuando recordó que le había vendido su alma a Satanás con su propia sangre, lo cual la llevó a pensar que no había forma de romper con ese pacto. Sin embargo, por esos días se anunciaba en su ciudad un congreso que iba a haber con un reverendo invitado llamado Eric Hutchings. No sé cómo se pronuncia eso. El punto es que las calles se llenaron de boletines del evento y Doreen empezó a sentir rabia y enojo tan solo de verlos. Por esos entonces ella odiaba a los cristianos. Aunque decía que nunca le habían hecho nada malo, también aclaraba que tampoco le habían hecho nada bueno. Fue en uno de sus arrebatos de rabia que decidió asistir al congreso solo para insultar al predicador. Sin embargo, los planes de Dios son mayores que los nuestros. Entró al congreso vestida como prostituta porque se suponía que estaba trabajando, y para su sorpresa, cuando empezó a sonar la alabanza, comenzó a ver en su mente todas las veces que Jesús había enviado a alguien a ofrecerle aceptarlo en su corazón a lo largo de su vida, y todas esas veces ella se había negado. Como acompañamiento a las escenas que tenía ante mis ojos, escuché la letra de esa hermosa canción. La comprensión de mi corazón negro y pecaminoso cayó en la cuenta de que nadie realmente me amaba, ni los hombres en las calles, ni los hombres en los bares, ni los satanistas, ni las brujas. Sin embargo, el cantante dijo que a Jesús le importaba y que Jesús podía quitar el pecado y la terrible oscuridad. ¿Podría ser verdad?
¿Podría ser realmente cierto que este Jesús realmente vivió y realmente se preocupó por mí? ¿Podría cuidar de mí, una prostituta común, drogadicta y bruja? Si fuera verdad, seguramente lo amaría él a cambio. ¿Cómo pude haber perdido tales bendiciones durante todos estos largos años? Esa noche, al acabar la prédica, ofrecieron que se acercaran los que querían aceptar a Jesús en su corazón. Pero mientras eso pasaba, Doreen escuchaba al diablo decirle: tú eres mía, no puedes ir y es demasiado tarde para ti. Solo que tan pronto como la alabanza reinició, Doreen tuvo la capacidad de ponerse de pie, pasar al frente y aceptar al Señor Jesús en su corazón. Por algún tremendo milagro me puse de pie dirigiéndome hacia el frente mientras luchaba con los poderes de las tinieblas internas, y me di cuenta también de que alguien más grande que Satanás había venido en mi ayuda. Satanás estaba perdiendo la batalla. Satanás estaba perdiendo a su esclava. Jesús, quien se preocupó por mí, incluso por mí en todo mi pecado y vergüenza, estaba cortejando tiernamente y ganando mi corazón negro y pecaminoso. Ahora estaba de pie al frente. Las lágrimas caían por mi rostro pintado. Ya voy, Jesús, dije en voz baja. Por favor, quita la oscuridad. No entendía cómo rezar, pero necesitamos saber cómo. El Salvador escuchó el clamor de mi corazón y me aceptó tal como era. Qué regocijo debe haber habido en el cielo esa noche. La palabra lo dice: hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Sin embargo, aceptar a Jesús solo era el primer paso hacia la libertad. Aclaremos acá, y ella misma lo dice en el libro, que su vida no cambió de la noche a la mañana. Se despertó y seguía siendo adicta a las sustancias, seguía prostituyéndose y seguía siendo bruja. En una de esas noches, Lucifer se le apareció al lado de la cama y ella sabía que era Lucifer porque ya lo había visto materializarse muchas veces antes. Solo que esta vez él no estaba ahí para ayudarla a atravesar la hoguera y salir intacta. Por el contrario, estaba ahí para amenazarla y decirle que era muy tarde para ella, que ella le pertenecía y que si no se mantenía lejos de los cristianos, la mataría. Obviamente, Doreen no le hizo caso y empezó a buscar una iglesia en la cual congregarse. Sin embargo, la batalla en su interior era tal que a cada rato escuchaba la voz de Satanás diciéndole que para ella era muy tarde la salvación. Y es aquí, mientras ella buscaba una iglesia que pudiera ayudarla, que empezaron a pasar cosas extrañas. Caminé por muchas iglesias diferentes y a veces escuché mencionar la sangre de Jesús. En ese momento, una fuerza oscura en mi interior tomó el control de mí y ocurrieron cosas extrañas. Actué de manera inexplicable y satánica. Cogí Biblias y las rompí. Lancé libros de himnos por la iglesia, golpeé las bandejas de comunión de las manos de los que estaban tomando el pan y el vino. Caí al suelo gritando, siseando y deslizándome como una serpiente. Entonces, de repente, volví en mí misma y no recordaba nada. Muy a menudo salía corriendo de la iglesia sollozando y llorando. La gente no entendía qué me pasaba o por qué causaba tales disturbios. Algunos pensaron que estaba mentalmente enferma, pero sabía que no era yo misma quien deseaba estas acciones. Un mal oscuro dentro de mí tomaba el control. Después de una de esas ocasiones donde se manifestaban los demonios que tenía adentro, ingresó llorando de pura desesperación a una cabina telefónica. Ahí encontró pegado en una de las paredes el número de teléfono de un reverendo, al cual llamó, le explicó su situación y este la invitó a pasarse por su iglesia. Así que el reverendo Stanley Yeb le dijo que había un hombre que podía ayudarla si ella se lo permitía. Es aquí donde Doreen conoce al reverendo Arthur Neal, un hombre de Dios nacido en agosto de 1925, el cual era ministro de una iglesia bautista a algunos pueblos de distancia. Tan pronto como lo conoció, supo que era un hombre de Dios por la forma en la que los demonios dentro de ella se asustaron al tenerlo enfrente. A partir de aquí, Doreen Irving pasó por una serie de liberaciones que duraron aproximadamente 7 meses, en las cuales sacaron un total de 47 demonios de ella, que por razones prácticas no les voy a contar detalle a detalle, pero mencionaré las cosas más importantes. Después de que Arthur orara por Doreen la primera vez, al día siguiente ella se levantó escuchando las voces de los demonios que aún tenía, y en esta ocasión le dijeron sus nombres. Uno era duda e incredulidad, el otro era mentiras, el otro orgullo, el otro lujuria y uno más brujería. Y ok, aquí tenemos que ponernos a pensar que Doreen Irving ya había aceptado a Jesús en su corazón. Entonces, ¿puede un cristiano tener espíritus y demonios adentro? La respuesta más directa es sí. Aceptar al Señor Jesucristo solo es el primer paso. En el Antiguo Testamento los israelitas comieron el Cordero de la Pascua y después salieron de Egipto. El Cordero de la Pascua es una figura del Señor Jesucristo y Egipto es el mundo. Cuando aceptas al Señor Jesús, Él te saca del mundo. Pero no es como que los israelitas comieron el Cordero y automáticamente Dios los colocó en la tierra prometida. No es como que
los trasladó. Eso no pasó. Básicamente ellos tuvieron que ir conquistando reinos para poder habitar en la tierra prometida. Y esta parte de ir conquistando reinos no solo se trata de ir conquistando cada área de nuestra vida natural para entregársela al Señor Jesús y que Él gobierne ahí, sino que también es ir conquistando áreas de nuestra vida espiritual, y eso incluye ser liberados. Básicamente es muy poca la gente que el mismo día que acepta al Señor Jesús es liberado de todos los espíritus y demonios que pueda tener adentro. La mayoría va a tener que luchar por esa libertad espiritual. En otras palabras, cuando venimos del mundo siempre se trae compañía indeseada, pero no tiene por qué ser así siempre. Jesús quiere y puede sacar todo eso de nosotros, y ese espacio puede ser llenado por su Espíritu Santo. Sin embargo, como fue el caso de Doreen, a partir de aquí a ella le tocó luchar para que eso sucediera. En la primera liberación, donde sacaron a los 6 demonios que habían mencionado sus nombres, ella ni siquiera estaba mentalmente presente. Lo último que recuerda es cuando el reverendo Arthur empezó a orar por ella y volvió a ser consciente 3 o 4 horas después, cuando ya había terminado la liberación. Lo que le contaron fue que los demonios empezaron a hablar de su boca conforme los iban echando fuera, y algunos eran tan violentos que tuvieron que sostenerla entre 2 hombres. Lo que hizo el reverendo Arthur fue enviarlos al infierno y ordenándoles en el nombre de Jesús que no poseyeran otro cuerpo, sino que fueran directamente ahí. Como dato, la respuesta de los demonios era que no querían ir ahí antes de tiempo. Igual tuvieron que obedecer, pero cuando la Biblia dice que ni siquiera los demonios quieren estar ahí, es muy en serio. Esa misma respuesta obtuvieron en las demás liberaciones. Los demonios solían suplicar que no los enviaran al infierno porque no querían ir ahí todavía. En otra liberación sacaron de ella un espíritu de prostitución, de stripper, corrupción, seducción y lesbianismo, el cual dio bastante plática. En el curso de la liberación, el señor Neil mencionó a María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. El demonio inmediatamente lo tomó diciendo: no me hables de María Magdalena, traidor, traidor, no me hables de ella. El señor Neil también mencionó el Calvario, donde Satanás y todos los demonios fueron conquistados por Cristo. No me hables del Calvario, yo estuve ahí. Estuve ahí, lo vi todo, estuve ahí hace años y años, mucho antes de entrar en este cuerpo. Yo estuve ahí, no me hables del Calvario, dijo este demonio. A pesar de todas las protestas, tuvo que ir al infierno antes de tiempo. A mí me emocionó leer eso porque fue como darme cuenta que incluso los demonios están conscientes que en el Calvario perdieron la guerra. Para ellos ha de ser un dolor de cabeza acordarse de eso, y para mí fue como entender que Jesús venció en esa cruz. Es como que uno ya lo sabe, pero entenderlo, comprender la magnitud de lo que él hizo en la cruz del Calvario es otra cosa, y es súper reveladora y es súper emocionante y te llena de un amor más grande por el Señor. Además de que es como que te motivara un montón, porque de la nada te das cuenta de que como él venció en esa cruz a todo lo del infierno, básicamente tú puedes vencerlo todo en su nombre, y él de hecho quiere que venzas todo en su nombre. Básicamente el Señor Jesús es muy bonito. En otra liberación, Doreen cuenta que pudo ver al Señor Jesucristo literalmente. Fue en una de esas ocasiones que vi al Señor Jesús mismo, de pie justo detrás del señor Neil. El Señor era encantador, vestido con ropas resplandecientes y bañado en una luz radiante que llenaba toda la habitación. Su rostro era gentil y amable, sus ojos estaban llenos de profundo amor y me miraba directamente. Sabía que me amaba, sabía que era su hija, me estaba liberando. Nunca lo olvidaré mientras viva. Pensar que Jesús se apareció a alguien como yo, qué maravilla. Necesitaba esa visión de Jesús, porque la batalla aún no había terminado, ni mucho menos, pero sabía que mientras yo estuviera dispuesta, Jesús completaría la gran obra que había comenzado. Cuando sacaron de ella al demonio de la brujería, automáticamente perdió todos los poderes del infierno que había adquirido. En su idea de ir personalmente a la aquelarre de brujas a decirles que ya no era parte de ellas, terminaron golpeándola hasta casi matarla. Acabó en el hospital y después en el hospital psiquiátrico, donde le ayudaron a dejar las sustancias con terapia del sueño. Para este punto habían pasado unos 5 meses desde el inicio de su proceso de liberación y todavía tenía espíritus y demonios adentro. Menos que antes, pero aún lo sabía. Debido a sus comportamientos, la mantuvieron en el hospital psiquiátrico pensando que tenía alguna enfermedad mental. Cuando le hicieron una radiografía de la cabeza, se dieron cuenta que tenía daño cerebral por el exceso de medicamentos. En cuanto le dieron un fin de semana para salir, Doreen corrió hasta encontrar al reverendo Arthur Neil y suplicarle que por favor sacara de ella todos los demonios y espíritus que aún quedaban. Esa noche sacaron 16 espíritus de su cuerpo y el último demonio, que se llamaba Demencia. ¿Y cuál era su trabajo?
destruir el cerebro. Cuando le volvieron a hacer la radiografía, esta vez su cerebro estaba totalmente normal. Unos días después la dieron de alta, pero con todo lo que había pasado, Doreen necesitaba cuidado tanto natural como espiritual. Así que sus amigos de la iglesia le consiguieron hospedaje en una casa de campo donde vivía una pareja de pastores con sus 2 hijos. Ellos recibieron a Doreen como una más de la familia, al punto de que pasadas unas semanas, ella les estaba preguntando si podía llamarles mamá y papá, a lo que ellos dijeron que sí. Tal fue el ataque de Satanás contra mi alma, pero la batalla era del Señor y Jesús lenta y maravillosamente me llevó a la completa libertad. Comencé a vivir la vida cristiana en plenitud y Jesús fue victorioso una vez más. Cuando finalmente terminó, volví a ver a Jesús. Sí, realmente lo vi. Esta vez sus manos estaban extendidas hacia mí, sus ojos estaban llenos de amor y él me tomó en sus brazos y susurró: tú eres mía. Sabía sin sombra de duda que yo era suya. Él nunca me dejaría ir. Él me haría pasar por todas las pruebas, toda la tristeza, hasta que un día lo viera cara a cara por toda la eternidad. Doreen mantenía aquel libro de himnos que había guardado desde la infancia y ahora los leía más que nunca. En uno de esos días, en el campo, pudo sentir la presencia de Jesús acercándose a su lado hasta que él susurró en su oído: eres una virgen casta a mis ojos, eres mi moderna María Magdalena. María Magdalena moderna. Fue maravilloso, muy maravilloso. Yo era como ella, una chica de la calle poseída por muchos espíritus inmundos y Jesús me había liberado. Jesús estaba volviendo más precioso para mí cada día, sí, cada hora. Una virgen casta a mis ojos, eso es lo que había dicho Jesús. Todavía llorando, papá se dirigió al segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde Pablo le habla a la iglesia de Corinto: estoy celoso de ti con un celo piadoso, porque te presentaría como una virgen casta a Cristo. La iglesia de Corinto se destacó por sus rebeliones y su maldad. Pablo se entristeció porque quería que los hijos de Dios fueran puros y sin mancha. Me llenó de alegría pensar que Jesucristo podía hablarme, una ex prostituta, una bruja negra, una chica del club de striptease, y decir que a sus ojos yo era una virgen casta. En otras palabras, ahora estaba limpia y pura, lavada en su sangre y justificada ante sus ojos. Amé a Jesús aún más después de eso. ¿Cómo podía alguien olvidar esas palabras? ¿Cómo podría olvidar esas palabras directamente de los labios de mi Salvador mismo? Después de varios meses en el campo, Doreen volvió a la ciudad, pero esta vez para predicarle el evangelio a los amigos que tenían la prostitución y las drogas. La primera vez que cantó públicamente al Señor fue en un pub. La primera persona que se convirtió al Señor gracias a su testimonio fue en un bar. Básicamente volvió a las calles donde se la pasaba siendo esclava del infierno, pero esta vez llevando la palabra del Señor. Poco a poco empezó a contar su testimonio en iglesias, radios, programas de televisión. A su ministerio se le agregó hacer congresos en partes de Europa llenas de personas adictas a las sustancias. Y desde entonces Doreen pasó de ser la liberada a ser la liberadora, teniendo el don de Dios para poder sacar de otros espíritus y demonios. En las últimas páginas, Doreen se dedica a explicar por qué como cristianos tenemos que perderle el miedo a brujos y satanistas, porque para empezar no hay nada ni nadie más fuerte que Jesús. Si tú eres cristiano, estás en el lado ganador. Pero también explica que hay 2 tipos de personas extremistas entre los creyentes. Están los que creen que hay demonios y espíritus en todos lados, y están los que creen que los demonios, Satanás y el infierno simplemente no existen. Ambos extremos son malos porque ninguno de los dos logra ayudar adecuadamente a alguien que necesita liberación, como fue el caso de ella. Por último, Doreen cuenta que se reencontró con su padre muchos años después, también con 2 de sus hermanos, y todos ellos estaban viviendo pues una buena vida. Al final ella se casó con un hombre de Dios y en los últimos párrafos de su libro dijo que mantendría su ministerio hasta su último aliento. Debido a la falta de información en internet no pude confirmar si Doreen Irving ya había fallecido o no, pero por las pocas cosas que encontré es probable que aún siga viva. En cuanto a cómo está escrito el libro, no tengo mayor cosa que decir porque la narración es bastante buena y cumple con el propósito del testimonio, que es glorificar el nombre de Dios por sobre todo. Doreen no se lleva el crédito en ningún momento, sino que se dedica a darle toda la gloria a Dios durante cada página. A mí este libro me encantó y me llenó de esperanza la primera vez que lo leí, porque me recordaba cómo, a pesar de que el proceso muchas veces puede ser largo, Jesús prometió terminar la buena obra en nosotros. Y nada, solo quería mencionar eso y espero que este libro sea de bendición para ustedes. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó, qué opinan del tema. No olviden de seguirme en mis redes sociales para saber cuándo voy a subir nuevo video o de qué va a tratar el siguiente. Así que no olviden tomar agüita, enderezar la espalda y eso es todo. Bye.